la que deja una Isabel Díaz Ayuso que en el año 2025 dice que ETA se prepara para la invasión, la toma de Navarra y País Vasco. Una Isabel Díaz Ayuso que en el año 2025, después de que ETA renunciara a su actividad en 2018, dice ETA está a punto de ese asalto. ETA, otra vez, como ha sido ETA desde la Kale Borroka hasta el Lendakari, hasta la Vuelta Ciclista, hasta absolutamente todo, lo que lo era y lo que no. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Día sí ETA y día también. con ETA. ETA es el recurso más utilizado por la presidenta madrileña. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra. Palabras de la presidenta madrileña 13 años después del cese de la actividad armada de la banda terrorista. El cese definitivo de su actividad armada. Hacia la banda terrorista, protagonista de la flotilla. Hemos sabido que 2 miembros de ETA iban también en la misma. No parece que sea la flotilla de la paz. Y es que Ayuso ve a ETA en todas partes desde hace meses. ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca. Está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. Y no se achanta porque acusa al gobierno Utilizan la Kale Borroka para mantenerse en el poder. y también a sus homólogos de seguir el mismo modus operandi que la banda terrorista. Euskaldun. Lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño. Cualquier ocasión es buena. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Y a pesar de los problemas que le generan este tipo de comentarios, Es que les vote chapote. Familiares de víctimas de ETA afean a Ayuso su que le bote chapote contra Sánchez. Ayuso vuelve a insistir en ETA. Y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno Continuará la presidenta madrileña de ETA. trayendo al presente Que con ETA. a los fantasmas del pasado. A utilizar el tiempo dominical como le venga en gana, incluso a ir a manifestarse debajo de una bandera de España o de 1000 banderas de España. Lo que me parece es que el Partido Popular, cuando llama a la gente a concentrarse en contra de la corrupción, que la hay dentro del Partido Socialista, como hemos visto en el caso de Ábalos y de Santos Cerdán, ¿por qué no llama a la gente en Andalucía a manifestarse contra la corrupción del Partido Popular de Almería, que está de corrupción hasta las trancas? Y luego, a mí este recurso de sacar a pasear a ETA permanentemente, cuando todos los españoles hemos celebrado que ETA se disolviera hace 12 años, que dejase de matar y que las propias víctimas del terrorismo han pedido al Partido Popular y a la señora Ayuso 25.000 veces que dejen de utilizar a la banda terrorista como arma arrojadiza y que dejen de utilizar a las víctimas, me parece que es carecer de toda ética y de todo sentido de la responsabilidad en política. Pero en todo caso esa imagen es la imagen de la frustración de un Partido Popular que sale a la calle porque sabe que en el Parlamento no tiene votos. Ahora habla Vamos a ver. Ángel y Emilio. Lo primero que destacaría es que cuando la derecha está en la oposición y decide manifestarse puede hacerlo con total normalidad. Parece obvio, pero esto es algo que no hemos disfrutado los demás. Yo recuerdo cuando nos manifestábamos contra gobiernos del Partido Popular y literalmente nos cosían a porrazos hasta dentro de las estaciones de tren. Por ejemplo, cuando entraron en Atocha dando pelotazos y porrazos a la gente. Esto ocurría así. Sí, no me pongas esa cara. De hecho, fue el momento en el que sacaron la ley Mordaza, que diversos organismos internacionales dijeron que era una amenaza estructural a la libertad de reunión, de expresión y de manifestación. Aprovecho también para decirle al gobierno actual que ya va siendo hora de derogarla. Pero lo pueden hacer. Y lo hacen en contra de la corrupción. Hombre, yo les animaría a que la siguiente manifestación la hicieran en Andalucía, la siguiente en Murcia, la siguiente en Valencia, y así hasta completar las 10 o 12 comunidades autónomas donde tiene juicios abiertos por corrupción el Partido Popular. Y ya puestos, pueden invitar al ministro Montoro, al ministro Fernández Díaz, a los últimos ministros que también tienen causas judiciales abiertas, o directamente a los altos cargos de la Diputación de Almería, que creo que también están en condiciones de dar másteres sobre corrupción. Para poder criticar la casa de los demás, creo que lo mínimo es tener la de uno un poquito más limpia, la verdad. Ángel. ¿Cómo estás, hombre? A ver, os dejo 2 semanas y ya me desordenáis todo, hombre. Si me poner un poco de orden. Te hemos echado de menos, pero como ves, los clásicos siguen. Da igual que algo termine en 2018. Aparentemente, ETA está a punto de invadir Navarra.
Bueno, Isabel Díaz Ayuso en el fondo está demostrando ser muy marianista, más marianista incluso que Mariano Rajoy. No olvides nunca, Javier, el gran consejo, el sabio consejo que daba el gurú Mariano Rajoy a todo aquel que quisiera escucharlo. Si algo funciona, no lo toques. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso cree que esto de ETA funciona y por lo tanto no lo toca. Sota, caballo, es rey. Losada, ETA. Ruiz, ETA. Mi madre, ETA. Mi abuela, ETA. Este señor que pasa por la calle, ETA. El compañero cámara, ETA. Todo lo que le molesta, todo lo que le parece mal, todo lo que es un estorbo, todo lo que no le gusta, es ETA. En el fondo recuerda bastante a los niños. Ya sabes lo que hacen los niños pequeños con todo lo que no les gusta. Caca. Pero esto funciona. Año 2011, ETA anuncia lo que anuncia. Año 2018, ETA se disuelve. ¿Esto convence a alguien? ¿Esto funciona? No. Yo creo que la principal razón que explica la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid tiene poco que ver con ETA y tiene que ver con el malestar, las ganas de protestar, la desafección de una parte de la ciudadanía después de las restricciones de la pandemia, de todo lo que se pasó durante la pandemia y la oportunidad de castigar un voto doble, la posibilidad de castigar, votando a Ayuso, castigar a Pedro Sánchez, el hombre, el malvado Pedro Sánchez, el hombre que nos había confinado y que estaba vendiendo España. No lo olvides entonces, los peligrosos de verdad eran los catalanes, los vascos eran serios, los peligrosos de verdad eran los catalanes entonces. Y también a Pablo Iglesias, que cometió el error de decidir presentarse como candidato en Madrid para parar al fascismo y parece que el fascismo lo paró más bien a él, ¿no? En el caso de las elecciones del 23, el que te vote chapote puede ser una coletilla absolutamente desafortunada, frívola, falta de cualquier atisbo de respeto hacia las víctimas, a las verdaderas víctimas de ETA, pero era más un leitmotiv que permitía canalizar algo que estaba en el ambiente, que es el voto contra Pedro Sánchez, el voto antisanchista, el famoso vamos a acabar con el sanchismo. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso se equivoca. ETA ya no funciona, lo que funciona es el antisanchismo. Eso sí sigue funcionando y lo veremos ahora. ¿Cuánto sigue funcionando en las citas electorales que nos esperan? ¿No? Pero no creo sinceramente ni que te vote chapote, ni ETA va a tomar Navarra y Euskadi, que si le hacemos caso a Isabel Díaz Ayuso, ya ha tomado Euskadi y Navarra varias veces, sea lo que moviliza a votar a la señora o al señor que nos está viendo ahora mismo, Javier, desde Cáceres o desde Teruel. Hoy esta es la jugada de un Partido Popular que convoca manifestación por séptima vez, que convoca en el Templo de Devot, un escenario más pequeño que la Plaza de Colón, un tercio de la Plaza de Colón, pero que convoca 7 manifestaciones, pero 0 mociones. Lo que hay es ruido político, acción política, de momento ninguna. Ahora reunida la cúpula del Partido Popular en Génova y el presidente del gobierno con los suyos en Ferraz. Después de esta imagen que hoy el Partido Socialista dice incluyó discursos de odio con apelaciones y llamamientos, dice Isabel Díaz Ayuso, a ETA o con frases como esta. Núñez Feijóo. La corrupción. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del gobierno. Y 3 ya conocen la cárcel. Falta el 1. ETA declara el fin de sus actuaciones en 2011. ETA se desarticula y oficialmente se disuelve en 2018. Es el triunfo de la sociedad española, el triunfo de 3 batallas: el frente carcelario, el frente policial y el frente de la calle, el frente popular. Año 2018, ETA desaparece. Año 2025, Isabel Díaz Ayuso acaba de decir esto: ETA preparada para invadir Navarra. Perdonable. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. A esta hora lo que tenemos es un gobierno que dice esto roza el delito de odio y esto constituye discurso de odio. Marta Ita.
Pues sí, Javier, diferentes miembros del gobierno no han tardado en salir en tromba a reaccionar a esas declaraciones por lo que consideran una auténtica incitación al odio. Óscar Puente decía en redes sociales que él ya advirtió hace años de que Ayuso es muy peligrosa tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de comunidades y ahora el ministro se reafirma, dice que es incluso peor. Óscar López asegura que la presidenta madrileña tiene un objetivo con estas palabras, tapar con ETA y Venezuela, que en realidad sigue viviendo en un ático pagado con comisiones. Y ojo, porque no son los únicos en el gobierno. Mónica García y Yolanda Díaz también comparten esta opinión. Que la señora Ayuso ayer haya sacado el comodín de una ETA que afortunadamente en nuestro país ya afortunadamente no existe, me va a permitir que le diga también que no es más que un comodín para tapar las miserias políticas que tienen en su gestión. Bueno, yo creo que es un clásico, ¿no? Es muy extraño que la señora Ayuso no sepa que después de llamar hijo de puta al presidente, de estar todo el día soliviantando a ETA y de estar todo el día insultando al gobierno, que eso no se traduzca en manifestaciones violentas. Ella lo atribuía a Vox, pero yo creo que la atribución de esas manifestaciones violentas es una línea de puntos que vienen directamente de todos los ataques y toda su incitación al odio que hace como política. Hoy, mesa de análisis de ayer, Javier, es sobre todo una manifestación de incapacidad, una manifestación de impotencia. Al final, ¿cuál era el grito de la manifestación? Sánchez a la cárcel. Como no podemos derrotarle políticamente, como no podemos sumar los votos para derrotarle políticamente, que es como se derrota a la gente en democracia, vamos a ver si un juez nos hace un favor y vamos a ver si un juez manda al presidente del gobierno a la cárcel. Hay una cuestión que irrita siempre a quien convoca, sea quien sea, y es la de la aritmética. 80.000 personas es el cálculo que hace un partido popular en 15.000, 11.000 metros cuadrados en función de cómo se mida. Literalmente son 4 personas por metro cuadrado. En fin, los cálculos son a veces resbaladizos, pero vamos a poner algunos puntos sobre algunas síes, porque las cifras que se están dando, Adela, no cuadran con las superficies de esto, del templo de Devot. Sí, cogemos la calculadora y empezamos a hacer las cuentas y a aclarar esas cifras. Vamos a ponernos en situación el lugar elegido por el Partido Popular, lo sabéis, templo de Devot, unos 11.000 metros cuadrados. Habitualmente, ¿dónde se hacían las manifestaciones del Partido Popular? Aquí en la Plaza de Colón, que tiene unos 37.000 metros cuadrados. Vamos con las cifras de asistencia. Según el Partido Popular, serían unas 80.000 personas. Según la delegación del gobierno, unas 40.000 personas. Ahora es cuando cogemos la calculadora. Delegación del gobierno, 40.000 personas, nos sale dividido entre los metros que tiene como a unas 3 personas por metro cuadrado. Cogemos los 80.000 de las 80.000 personas que habrían asistido desde el Partido Popular, es la versión que nos dan los populares. Pues lo mismo, pero en este caso 8 personas. Una media de 8 personas quedaría una situación de estar incómodos, un poquito apretados. Aún y todo, el Partido Popular ha dicho que la asistencia, que la manifestación ha sido un éxito. Almeida. ETA, año 2025. Santa Olaya, Hugo. Bueno, un acto de Ayuso sin mencionar a ETA es como un concierto de Joaquín Sabina sin cantar 19 días y 500 noches. Es incomprensible. O sea, que yo creo que ya estábamos esperando esta reacción, pero la realidad es que revivir el miedo es faltar el respeto a todas las víctimas del terrorismo, a los policías que lucharon contra el terrorismo, a los políticos, a los ciudadanos que se levantaron. Es frivolizar con todas las víctimas lo que hizo la señora Ayuso y no tiene un pase. Bueno, es una auténtica vergüenza, ¿no? Eso es así, que Isabel Díaz Ayuso use a una banda terrorista que, menos mal, ya no existe para hacer política. Ahora bien, sí que es cierto que yo entiendo que se refiere a Bildu, o sea, porque traducir a Ayuso cada vez más es más complicado. Yo entiendo que se refiere a Bildu, y Bildu, no una banda terrorista, no ETA, sino Bildu, que es un partido político legal, que podrá gustar más o menos, pero es legal, pues está subiendo tanto en Euskadi como en Navarra, a expensas del PNV, es la realidad. Si se refiere a Bildu, o Bildu piensa que si se refiere a ellos deberían meterle una denuncia ya, por incitación al odio y más. Y por otro lado, cada vez que menciona a ETA le mete un gol a Feijóo. Una escalada verbal de un calibre que Ayuso no frena en ETA. Ayuso dice literalmente que vivimos el peor momento
de la historia de la democracia en 47 años. Peor incluso que el 23F. Peor que el golpe de Tejero es la situación actual, dice Ayuso. España vive su momento más crítico en 47 años de democracia. Está abandonada a manos de una mafia que no un gobierno. Un proyecto totalitario que solo está entregado al poder. Así comienzan todas las dictaduras. Fede, Alejandro, sobre el tema de ETA, ya pregunta, que me digan que es mentira, es mentira. Es mentira, o sea, es mentira, Hombre. ya está. No, pero ya pide. Y segundo, hombre, no, a ver, si viviéramos en una dictadura o en un proyecto totalitario, probablemente no podría subirse a una tribuna a decir que vivimos en una dictadura y en un proyecto totalitario. La suerte que tenemos es que no vivimos en una dictadura ni en un proyecto totalitario y ella puede decir esas cosas. Alejandra. Pues mira, yo por primera vez creo que en la vida estoy de acuerdo con Ayuso. Creo que ahora mismo el Estado español vive uno de sus peores momentos en democracia y lo vive porque tenemos un golpismo judicial campando a sus anchas que ha conseguido condenar al fiscal general del Estado. Vemos escuadrones fascistas de extrema derecha campando a sus anchas por las calles sin que la policía haga absolutamente nada. Vemos una criminalización de los movimientos sociales y del antifascismo que intenta parar ese fascismo en las calles y lo que vemos es una derecha que manda pero no gobierna, que cada vez es más golpista y que va a acabar con la democracia en este país si no se lo impedimos. Pero Alejandra, ¿cómo puede estar de acuerdo con que diga ETA cuando ya no existe ETA? No, O sea, es imposible. eso no. A ver, Hombre, Alejandra, yo lo siento. No hablaba de eso, Alejandra. Alejandra decía, bueno, de hecho, momento que vuelva de ETA es fragilidad. un húmedo de Ayuso. O sea, pero bueno, que vuelva ETA solo puede beneficiar a la derecha. Mira, de verdad, creo que la polarización que viene de un lado, en este caso de Ayuso, o del otro, digamos, de la extrema Que no, pero izquierda, es que este creo que no extremo beneficia en absoluto a nadie. A ver, Pero Alejandra, y a todas. Alejandra, y arrancamos. Esta lógica de extremo centro entre los, o sea, intentando igualar a los golpistas judiciales que le hacen un caso de lofer y sientan al fiscal general del Estado y le condenan y le inhabilitan, contra los que decimos que eso es golpismo judicial y que hay que pararlo desde el gobierno, pues hombre, ese intentar igualar lo mismo y decir que es todo polarización, que todo lo que no es centro es que es demasiado radical. Hombre, la visión radical de que queremos más democracia frente a la visión radical de los que quieren hacer golpismo judicial, golpismo mediático y golpismo político desde las instituciones porque llevan 80 años mandando. Hoy, ETA, manifestación sí, moción no. Bueno, es que es lo que lleva haciendo todo el año. ¿Alguien sabe cuál es el proyecto político del Partido Popular? ¿Alguien sabe cuál es el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo? ¿Lo ha dicho en 2 años o solo ha hecho ruido y manifestaciones porque parece o nos está mostrando que no sabe hacer otra cosa? La realidad es que este fin de semana hemos visto muchas mentiras, incluso de espacios, de número, diciendo que había 80.000 personas y yo entiendo muchos elogios a Cataluña, pero ni siquiera haciendo castells uno encima del otro son capaces de sumar 80.000 personas porque además no entran en el templo de Vox. Yo lo de hablar catalán en la intimidad creo que mejor para otro momento. La realidad es que hemos escuchado que una banda terrorista que ya no existe, por suerte, en este país y con mucho trabajo detrás, la quieren revivir. Y a la señora Ayuso hay que recordarle y hay que decirle, ¿qué pasa? ¿Que el fraude fiscal lo cometió ETA o Alberto González Amador? ¿Que a las 7.291 personas que murieron en las residencias con una gestión criminal las mató ETA o una gestión criminal del gobierno de Ayuso? ¿Qué pasa? ¿Que a la señora Ayuso hay que recordarle que quien desmantela universidades públicas y centros sanitarios públicos es ETA o es su gobierno? Hay que recordarle todas estas cosas porque parece que ETA está muy viva, pero lo único que está vivo es una gestión indecente en la Comunidad de Madrid con colegios, con servicios públicos desmantelados. Y esto es lo que quiere tapar ella. Por eso habla mucho de ETA, ETA, ETA. Y ya está bien, no hay que aguantar estas pataletas. Hay que hablar con datos y, por favor, un respeto a todas las víctimas del terrorismo en este país. Este fin de semana. Y es que nos vamos de la foto de Colón a la foto de Devot, del monstruo de las 3 cabezas que teníamos en Colón. Hemos pasado a un monstruo de 2 cabezas, PP y Vox, y veremos si ese monstruo solo queda cabezón en una única cabeza, porque no sabemos si el señor Feijóo en qué se diferencia el Partido Popular de Vox. Porque cada vez que el señor Feijóo tiene un micro delante, ya no se distingue quién es uno del otro, y el señor Feijóo convierte su derrota democrática en esa frustración de no haber ganado las elecciones el 23 de julio. Porque no es normal lo que está pasando en nuestro país. Claro que no es normal. No es normal nombrar a ETA ayer, cuando ya hace 13 años que ETA fue derrotada. No es normal gobernar Madrid insultando cada día, como les decía antes, al presidente del gobierno. No es normal utilizar el dolor
de las víctimas de ETA para arañar un titular. No es normal acusar al PSOE de mafia cuando el Partido Popular es el único partido condenado por corrupción en nuestro país. Porque lo venimos diciendo desde el primer día. La corrupción puede acechar a cualquiera. Lo importante sobre la corrupción es cómo se trata la misma y cómo se corta con la misma. Y el Partido Socialista lo tiene muy claro. Tolerancia cero. Y actitud desde el primer día, contundencia desde el primer día. Y después seguramente ustedes me preguntarán, pero hemos dado explicaciones de todo. Hemos sido transparentes en todo y hemos sido contundentes con todo, en todos los casos. Y no aceptaremos lecciones ninguna, porque ustedes pueden mirar perfectamente cómo trató y se disculpó el representante del Partido Popular en la Comisión de Investigación de Mascarillas, que por cierto, la investigación de investigación de mascarillas del Congreso se cerró muy rápido y porque seguramente a alguien le interesaba. Y se cerró precisamente cuando vinieron los casos de Almería al Congreso de los Diputados a explicarse. El presidente de la Diputación, el vicepresidente de la Diputación de Almería, el alcalde de Fines. Fíjense lo rápido que dijo el Partido Popular, esto no me interesa, cerramos la Comisión de Investigación de Almería. Y el representante del Partido Popular, repasen ustedes las intervenciones, le pidió disculpas al presidente de la Diputación por estar allí. Y miren ahora dónde está el presidente de la Diputación de Almería. Así que no somos iguales. Desde el minuto cero, contundencia, comparar un gobierno democrático con una dictadura. Utiliza cada vez, tantas veces, cada día, la señora Ayuso la palabra dictadura que la ha banalizado de tal manera que ya no sabe, estoy convencida, ni lo que significa. Y lo que no es normal es confrontar cada día con Cataluña, con los catalanes, al Partido Socialista y luego irse el señor Feijóo a la patronal catalana a hacerse una reunión para que suavicen a Junts per Catalunya y que le den sus apoyos para una moción de censura. Es que eso tampoco no es normal. Eso es de bastante jeta. Porque ahora resulta, ¿qué significa eso? Pues lo que significa a la postre es que no es la amnistía, que no es el señor Puigdemont, sino que todo es derrocar al presidente del gobierno, sea con lo que sea, porque esa es su única obsesión y no hay nada más. No hay ninguna propuesta de nada, solo hay una auténtica frustración. Y esa frustración es la que tiene el señor Feijóo, porque tampoco no es normal que se blanquee a la ultraderecha ni que se les ponga una alfombra roja para entrar en las instituciones, porque no es normal lo que pasa en Valencia tampoco, no es normal el silencio y la connivencia que tiene Vox con el Partido Popular, ni que el Partido Popular abra las puertas de la Comunitat Valenciana después de todo lo que ha pasado, porque los valencianos no se lo merecen. Y hoy lo que está pasando en la Comunidad Valenciana es el reflejo de lo que se ha convertido el Partido Popular. Un partido entregado, arrodillado a Vox. Feijóo ataca y el señor Abascal sonríe. Y mientras ellos gritan, pues este gobierno gobierna. Y como decíamos, con la UGT defendemos nuestros derechos, llevamos 8 años mejorando la vida de la gente y eso es por lo que vale la pena y por eso es por lo que venimos a reivindicar también los acuerdos que celebramos juntos. Más y mejores servicios públicos, pensiones fuertes, mejores salarios, política útil en lugar de la política del cabreo, que es lo único que nos aporta el señor Feijóo. Tardes ya, Ana Pardo, ¿y esto ETA ha vuelto? ETA ha vuelto porque no fue durante un gobierno de Aznar cuando se acabó con ETA. Fue durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso su propio partido le rechazó el reconocimiento que merecía en su día. Ahora parece que se lo recuperan, que Zapatero se ha convertido en un personaje imprescindible para el actual Partido Socialista. Pero imaginaos que ETA hubiera acabado durante un gobierno de Aznar o de Rajoy, por ejemplo. ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso estaría diciendo lo mismo? Evidentemente no. Estamos ante una estrategia que es la demonización de Bildu, que no es ETA como todo el mundo sabe y como el PP sabe porque firmó la ley de partidos que permitió a Bildu convertirse en un partido democrático y concurrir a unas elecciones democráticas. Por cierto, un partido que sí defiende los derechos humanos en estos momentos, no como Vox.
Ana, hemos visto una imagen a la puerta de Ferraz y es la de la agresión a los medios de comunicación, en concreto a una reportera, la de Televisión Española, que vivía esta escena. Vean, del amedrentamiento más absoluto y la de la agresión más clara y palmaria en directo. Esto es lo que capta la cámara de Televisión Española. Esto es lo que se ve al otro lado, porque lo que hubo es literalmente empujones, agresiones al cámara, a la reportera, al equipo que está trabajando allí. Ana, ¿y esto cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Bueno, lo veo como algo que ya ocurría en el siglo XX. La historia de Europa ha dado buena prueba de ello, que es el crecimiento de los fascismos. La información, el control de la información es una herramienta que los fascistas consideran privilegiadas. Pueden empezar financiando medios que no tienen audiencia apenas, pero a los que se les puede conseguir muchísima proyección en redes sociales gracias a algoritmos a su vez manipulados por oligarcas para que esos mensajes de ultraderecha tengan protagonismo. A partir de ahí, ¿dónde viene la frontera y dónde se pasa a esas agresiones a los medios, a los periodistas de verdad, a los periodistas decentes, a los profesionales íntegros? Se pasa cuando los medios, los mass media, los medios de toda la vida compran el mensaje de esos pseudomedios y los llevan a sus portadas. A partir de ahí estamos perdidos, porque efectivamente la información es poder y la pseudoinformación es fascismo. Ana, cuídate, gracias y un abrazo.